Ok, vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, de Dios. Porque podemos celebrar a Cristo en esta mañana. Podemos celebrar que somos tus hijos, Dios, y adoramos tu nombre y te exaltamos, Dios. En esta mañana presentamos, Señor, la predicación de esta mañana para que tú hables a nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo aplique la palabra predicada a nuestros corazones y que nos permita poder meditar en tu palabra en todo el transcurso de la semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 13, del 10 no, capítulo 3, versículo 14, ahora sí, versículo 14 hasta el versículo 19. Estaba en el tema de la semana pasada. Y leemos Efesios capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 19 y dice el texto: por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y hoy precisamente vamos a hablar con el título del sermón de esta mañana es la plenitud de Dios. Conscientes de que no podremos abarcar todo, sino que tendremos que hacer una segunda parte del tema porque es muy amplio todo este tema. Ahora bien, imagínese que usted tiene que ir a Santiago con carácter de urgencia. Usted tiene una reunión en Santiago, usted tiene que resolver una situación en Santiago. De Santo Domingo a Santiago son alrededor de 2 horas de camino. Pero usted debe llegar a las 8 de la mañana. O sea que si tiene que salir a las 8 de la mañana, tiene que salir bien temprano de aquí. Pero usted se pone de acuerdo con alguien para que le pase a buscar, con alguien que es de confianza suya, le pase a buscar, le pase a recoger por su casa y así le pueda llevar. Pero esa persona llega tarde. Y como llega tarde, eso indica que usted también llega tarde a su reunión. Pero mientras usted va llegando a Santiago, pasando por el monumento, usted llega algo molesto porque ya usted está fuera de tiempo y sabe que va a llegar muy tarde. Y usted comienza a decirle a la persona que le llevó, pero la próxima vez debe llegar más temprano, porque mira, ahora yo no sé si me van a recibir porque estoy demasiado tarde. Y llama usted a alguien al celular y empieza a decirle la queja: voy a llegar tarde porque simplemente me pasaron a buscar tarde. Y esa persona le dice a usted: pero ¿por qué no te fuiste en la jipeta? ¿Qué tú estás diciendo? ¿En qué jipeta? O la jipeta que está parada frente a tu casa, tu papá te la regaló, te la dejó ahí. De hecho, la llave la entró dentro de un sobre y la colocó por debajo de tu puerta. Busca lo que debe estar en tu casa. O sea, tú me estás diciendo que yo estoy cogiendo la lucha que yo estoy cogiendo
pero que yo tengo un vehículo en su plástico frente a mi casa que no me iba a ocasionar ningún problema si yo salía del vehículo bien temprano y podía ahorrar tiempo y llegar a tiempo. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Sí. Simplemente por no saber lo que poseía. Algo parecido a eso es lo que Pablo está enseñando aquí con relación a la iglesia. La iglesia tiene riquezas enormes que el Señor ha puesto a la disposición de la iglesia. La iglesia es rica en bendiciones. La iglesia tiene en Cristo todo cuanto necesita, pero la iglesia suele desconocer las riquezas enormes que Dios tiene a su disposición. Jesucristo tiene grandes recursos que son ilimitados, y esos recursos ilimitados están a la disposición de la iglesia, están a disposición nuestra, y nosotros podemos hacer uso de esas riquezas. Por eso el tema de toda la carta de los Efesios es la iglesia gloriosa. Una iglesia que es gloriosa, pero que en ocasiones no entiende que es gloriosa porque no usa los recursos que Dios ha dado para la iglesia, para el uso cotidiano de la iglesia. Hay dos cosas fundamentales que todo cristiano debe saber y que todo cristiano debe entender. Hay dos cosas fundamentales en la vida del creyente, y es, número uno, el creyente debe saber quién es Cristo, y número dos, el creyente debe vivir conforme a esa realidad. Yo sé quién es Cristo, yo conozco a Cristo, yo vivo por Cristo y vivo entonces de frente a eso. Pero hay creyentes que su forma de vivir nos dice que ellos saben de muchas cosas, que ellos saben de aviación, que ellos saben de automóviles, que ellos saben de motocicleta, que ellos saben de cualquier cosa, pero no saben de Cristo. Y a veces vivimos como mendigos, no sabiendo que somos ricos porque somos hijos de Dios. Otros andan por la vida creyendo que tienen derecho exclusivo, y ellos tienen un derecho exclusivo y todas las cosas deberían girar en torno a ellos, y quiere que les sirvan, pero Cristo vino a servir. Jesucristo se sometió a toda autoridad, pero ellos no se someten a nadie. Y es una verdad. Es algo casi impensable. Y es un peligro, porque nosotros no somos chivos sin ley. De hecho, el apóstol Pablo no era chivo sin ley. El apóstol Pablo rendía cuenta de todas sus rutas misioneras, de todos sus viajes misioneros. El apóstol Pablo rendía cuenta. No somos chivos sin ley. El Señor nos ha colocado en una iglesia local, y nosotros tenemos que entender que estamos en una iglesia local, y en la iglesia local en la que nosotros estamos, no estamos para hacer a lo que nosotros nos plazca y lo que nosotros nos guste. Nosotros estamos en una iglesia local para que alguien pueda velar por la vida espiritual de nosotros, y para nosotros rendir cuenta en esa iglesia local a la que nosotros pertenecemos. Usted no pertenece a una iglesia local para usted exigir derechos. Sí, eso es parte de. Para usted quejarse. Usted está también en una iglesia local para dejarse pastorear. Y lamentablemente, como dije ya, hay hermanos que no se dejan pastorear, que creen que somos chivos sin ley, que hacen lo que ellos quieran, que creen que si ellos llaman al pastor y le dicen, me voy a ausentar el domingo porque tengo una situación familiar, eso lo está rebajando. Y no lo está rebajando, porque ese es su deber como creyente, miembro de una iglesia local. Amén. Yo sé que los amén cesan cuando uno dice este tipo de cosas. Pero eso es, usted no se imagina cómo,
cuando un pastor se tiene que enterar de lo que hacen sus miembros porque lo ve en las redes sociales o porque una tercera persona se lo dice. Y nosotros hablamos de someternos a Cristo. Nosotros hablamos de que conocemos las Escrituras, pero conocemos las Escrituras para aplicárnoslas en algunas cosas, en las cosas que nos convienen y que nosotros queremos hacer, pero no nos aplicamos toda la Escritura para nosotros entender que nosotros no somos chivos sin ley. No, hermanos. Nosotros tenemos que someternos, así como Cristo se sometió a las autoridades. Así tenemos que someternos nosotros a las autoridades eclesiásticas. Tenemos que someternos. Amén. Conocer a Cristo nos lleva a saber que nosotros tenemos que rendir cuenta. Tenemos que rendir cuenta, sí. ¿Nos gusta rendir cuenta? No. Tenemos que rendirle cuenta a las esposas. Y a veces escuchar ese te lo dije de las esposas. Ay, eso es terrible. Ahora, yo te dije que eso iba a ser tal. Ay, Dios, eso es tortuoso. Esposa, de consejo se lo digo. No le digan eso a uno. Sí, es verdad, porque a veces las esposas, uno se emociona en hacer algo y las esposas a veces que ubican a uno y le dicen, pero eso no va a funcionar por tal cosa. Esta carnal, impía. No, y lo hace y el pan le va mal y después ya le dicen, te lo dije. Y ese te lo dije es como si uno se estuviera tomando un trago amargo. No le digan eso, se lo doy de consejo. Te lo dice un hombre que está cansado de escuchar, te lo dije. Conocer a Cristo nos lleva a entender que nosotros tenemos que rendir cuenta. Rendimos cuenta a nuestras esposas. Las esposas nos rinden cuenta a nosotros. Pero también nosotros tenemos espiritualmente que rendirle cuenta. Hay que rendirle cuenta a los pastores. Los pastores le rinden cuenta a otros pastores. ¿Por qué? Porque el rendir cuenta es beneficioso para la vida espiritual de nosotros. Y al final no es eso lo que queremos. Nosotros tenemos que vivir sabiendo quién es Cristo. Y cuando yo sé quién es Cristo, eso me va a dar confianza, eso me va a dar seguridad ante las distintas situaciones que yo pueda pasar en la vida. Y eso me lleva a no detonar. A que cuando alguien haga algo que a mí no me gusta, yo no detonar, sino ir a Cristo y entender que como cristiano, que como seguidor de Cristo, yo debo perdonar. Yo debo ir a Cristo. Me ofendió, voy a Cristo. Me hizo sentir mal, voy a Cristo. Hizo algo que a mí no me gusta, voy a Cristo y le perdono. Esa es la dinámica bíblica. Y eso a mí me hace recordar una hermana que contaba un testimonio hace unos años y ella decía, hermanos, yo iba cruzando la calle, era de noche, se había ido la luz y no se veía absolutamente nada. Y mientras yo cruzaba, yo vi un joven que venía cruzando atrás de mí. Y yo agarré la Biblia duro. Y dije, si viene y se me acerca, lo voy a reprender en el nombre de Jesús. Ella andaba con una Biblia grande, de esas Biblias que pesan como 30 toneladas, que no son Biblias de andar con ella, sino de tenerla para estudio, para consulta. El joven se le acercó efectivamente y ella tomó la Biblia y le dijo, en el nombre de Jesús, ¡pam! Y le dio en la cabeza por la Biblia. Y el muchacho rodó. Ella dice, bueno, yo creo que lo desnuqué. Pero le di en el nombre de Jesús porque a los hijos de Dios hay que respetarlo. Todo el mundo tiene que someterse. Y el Señor le mostró ese día a ella que ella tenía que andar siempre con una Biblia grande. Para cualquier cosa que pase, no solo usarla como lectura, sino como alma, sería negra, ¿verdad? Depende del color de la Biblia. Pero después de unos días, ella descubrió que ese joven al que ella le dio era un joven de la iglesia, que la vio y vio que estaba oscura y fue a querer acompañarlo. Pero ella usó la violencia contra él sin saber ni siquiera quién era. Las calles están peligrosas, claro que sí. Eso no hay duda de eso. Tenemos que cuidarnos, esa es la verdad.
Pero nosotros no podemos dejar de sensibilizarnos. Es como el que está pidiendo, que el que está pidiendo de antemano nosotros decimos, no, yo no le doy nada a ese, porque lo que va a hacer ese con eso es a usarlo en vicio. No le doy nada, nada. Y hay tanta gente con tanta malicia que nos desensibilizan. Bueno, use estrategia. Aquí vino una vez, yo no sé si esto recuerda, una vez que vino unos muchachos aquí, no voy a decir la condición que vinieron, pero sí vinieron y dijeron que ellos querían que nosotros les diéramos un dinero porque ellos iban para el interior y se habían quedado aquí, que iban, no, era Martín, creo. Y yo le dije, sí, yo le dije a Martín, no, está bien, Martín, vaya, llévelo a la parada y cómprele los tickets para que ellos se puedan ir. Ellos no entraron, no, es el dinero que queremos. Digo, pero ustedes no se quieren ir. Sí, pues entonces lo van a llevar y le van a comprar el ticket y ustedes se van a poder ir. No, es que no dé el dinero. Ya eso dice que hay una malicia. No es que estamos desensibilizados, es que estamos cuidando los recursos que el Señor nos dio, porque no podemos a todo el que nos dice de manera darle, porque no es así. Ahora vamos a evaluar, ¿necesita realmente esa persona? Vamos a ponerlo a prueba y si lo necesita, vamos a suplir la necesidad. Pero no nos desensibilicemos al momento, inmediatamente cerrarnos y decir no, porque no es lo correcto. No debemos dejar que el otro o que la maldad del otro nos desensibilice a nosotros. Apelemos siempre al perdón. Aunque a quien usted vaya a perdonar no merezca que usted lo perdone, como tampoco usted merecía que Cristo lo perdonara a usted. Y aún así lo perdonó. Pablo hace una oración que nos llama la atención en los versículos 14 al versículo 21. Pablo hace aquí una oración por la iglesia. Y Pablo le dice a los creyentes en la oración que ellos deben responder a la provisión soberana de Dios, pero ruegan su oración a Dios que motive a los creyentes a que los creyentes puedan responder a la provisión soberana de Dios. Y Pablo nos da el énfasis en la oración porque Dios no solo es quien provee a la iglesia. Dios no es solo quien le provee a los creyentes. Dios es quien motiva a los creyentes, quien lo incentiva. Como dice en otro lugar, quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es Dios, y Pablo está haciendo esta oración para que la iglesia pueda entender que la iglesia tiene un poder que Dios le ha dado y la iglesia debe accionar en torno a ese poder dado en la parte espiritual. Y todos aquí somos testigos, todos, yo creo, sin excepción a la regla, de que el Señor es quien nos provee. Todos somos testigos de que el Señor es quien provee para nuestras necesidades, tanto necesidades físicas, materiales, como necesidades espirituales. Yo creo que todos somos testigos de que nos hemos encontrado en situaciones difíciles donde nosotros no sabemos qué pasará ni cómo vamos a resolver, y de manera gloriosa el Señor nos muestra su misericordia. Todos hemos estado ahí. En situaciones médicas, de alimento, todos hemos estado ahí. Yo le voy a dar un ejemplo. Cuando la pandemia inició al principio, que ustedes saben que eso fue un trauma. Cuando la pandemia se puso en su buena, que se cerró el país, yo recuerdo que estábamos haciendo una lista de las cosas que nosotros necesitábamos en la casa. Nosotros estábamos en el edificio, en la tercera planta. Y estábamos haciendo una lista de lo que nos necesitaba. En ese momento, yo entendí lo desagradable que es hacer una lista de compra. Y sobre todo cuando usted no tiene dinero para cubrir esa lista de compra. Nosotros íbamos, Brahim me iba diciendo desde la cocina,
y yo estaba sentado en la mesa escribiendo y ya íbamos como por 20 productos que había que comprar. Y la lista aún no se terminaba. Y siendo honesto, nosotros no teníamos el dinero para comprar todo lo que nosotros necesitábamos. Pero aparte de eso, la incertidumbre de no saber qué podía pasar en los próximos días en torno a la pandemia y esos días tortuosos que estaban sucediendo, que creo que a todos nos dio estrés esa tensión de esa pandemia. Y yo creo que podíamos comprar quizás 5 productos. Quizás algo más. Pero no todo, nos faltaba para comprar. Ibrahim me dice la palabra mágica y te da el dinero para comprar todo eso. Yo dije, hombre de Dios, de fe, hombre espiritual, mujer de poca fe, impía, cree y verá la gloria de Dios. Y fue al revés. Lo que pasa es que ella no lo puede decir y tengo que decirlo yo porque ella no puede hablar. Por dentro, nosotros siempre tenemos una frase que es Jehová Jireh. Y Jehová Jireh. Pero por dentro, yo estaba diciéndole al Señor, ay Señor, ¿y con qué vamos a comprar todo esto? Yo estoy diciendo Jehová Jireh, dándole aliento a los que están alrededor mío, pero por dentro yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude y que me socorra. Como 2 minutos después me sonó el celular. Y era Glenny. Y Glenny me llama. Yo lo encuentro extraño, Glenny llamándome. Si tiene que llamar a su marido, ¿por qué tiene que estar llamándome a mí? Y yo, Héctor sabe que me está llamando. Bueno, y me dice, pastor, le mandaron algo conmigo. ¿Qué? Que me mandaron algo. Cuando dice ya baje al parqueo, que yo estoy aquí en el parqueo, dice Glenny. Recuerden, no se desenfoquen de que yo estaba haciendo la lista. Yo bajo, y cuando bajo, como 500 fundas de supermercado. Que me lo mandó, y me lo mandó la persona que menos yo imaginaba que podía mandarme algo. Y cuando empezamos nosotros a abrir las fundas y a ponerlas en la mesa, estaba exactamente todo lo que nosotros necesitábamos en la lista. Dice Brahmi que al doble o al triple. La mujer exagera. Pero estaba todo lo que nosotros teníamos en la lista. Todo estábamos ahí. Todo estaba ahí. Y nos economizamos el poco dinero que teníamos. Y estábamos agradecidos porque Dios suplió. Eso fue una oración contestada de manera instantánea. Ahora imagínense que como uno es terco, yo podía ir por la vida creyéndome que el Señor contesta así de manera instantánea e ir pidiendo cosas por la vida, porque el Señor contesta cosas instantáneas, pararme en un dealer y decir, Señor, esa es la que quiero. ¿Verdad? Porque el Señor me contestó así. Pero no es así. O podía coger la cartera y decirle, Señor, llénala en el nombre de Jesús. Pero Dios no obra así. Las cosas del Señor no funcionan así. Las cosas no son como nosotros queremos. Pero sí nosotros debemos estar 100% seguros que nosotros no tenemos todo lo que nosotros queremos, pero sí tenemos todo cuanto necesitamos y el Señor nos ha dado más de lo que nosotros merecíamos. Y tenemos que estar seguros que cuando nosotros pedimos, el Señor escucha nuestras oraciones y nos la contesta y suple todas nuestras necesidades. Ahora, tenemos que entender que la oración no es un amuleto. Yo no voy a orar para que Dios se someta a mí. Ni yo voy a orar para ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer. No, la oración no es eso.
Yo debo venir en oración a someter mi vida a Dios y a pedir al Señor que me ayude a aceptar su voluntad en esa situación que yo tengo. Y someter mi vida de manera voluntaria, sabiendo que mis prioridades deben estar enfocadas en Dios y no en las cosas materiales. Que yo debo primero buscar, tal y como nos dice el Sermón del Monte, yo debo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y hoy, en esta vida que tenemos tan rápida, que algunos le han llamado la vida de microondas porque es una vida rápida, hay creyentes que tienen tantas cosas que hacer que hasta se le complica ir a la iglesia. Tienen tantas cosas que hacer que la semana no le da para hacer todas las cosas, y tienen entonces que ocupar el tiempo de la iglesia para hacer las demás cosas que tienen pendientes. Pero entre nosotros hay otros creyentes que tienen tantos planes para sus hijos que no lo involucran en las cosas de la iglesia. Y después entonces queremos exigirle a Dios y decirle, pero Señor, tú dices en tu palabra serás, que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cogemos eso como si fuera una promesa para nosotros, que no lo es. Que fue algo que se le dijo al carcelero de Filipo, pero como nosotros queremos que Dios nos resuelva algo, y nosotros, cuando debimos ser responsables, educar a nuestros hijos y guiarlo a la iglesia, no lo hicimos. Entonces ahora queremos agarrar un texto por lo moño para que diga lo que nosotros queremos y que el Señor conteste al amuleto que es la oración. Buscar primero las añadiduras, eso es lo que dice, y después el Señor nos va a guiar a buscar su reino. Eso, ¿verdad? Todo lo contrario. El orden es primero el reino y luego el Señor nos va a añadir todo cuanto nosotros necesitamos. Pero mire cómo Pablo nos presenta eso. Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora nosotros tenemos una nueva identidad, y esa nueva identidad nos convierte a nosotros en morada de Dios. Y Pablo dice que él ora para que los creyentes usen ese poder que ha sido provisto por Dios, para que vivan su vida entendiendo su posición como hijo y entendiendo su posición como morada de Dios. El poder de Dios está en los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios vive en los creyentes. Porque los creyentes son morada de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en la vida de los creyentes. Entonces el poder de Dios está dentro de los creyentes. Pablo no está diciendo que la postura para la oración es estar de rodillas. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que si no es de rodillas, el Señor no escucha las oraciones. Y hubo una época en nuestro país que usted iba a una iglesia y si usted no se ponía de rodillas, la gente iba, y si usted estaba en comunión lo interrumpía y le topaba y le decía, hermano, póngase de rodillas, que el Señor no escucha la oración si no es de rodillas. Pero la Biblia nos presenta a los creyentes. En toda la Biblia nosotros vemos a los creyentes orando de manera diferente o de diferentes formas, de manera corporal, de rodillas, de pie, sentado, acostado. Jesús oró en Getsemaní postrado sobre su rostro. La posición corporal no es lo que importa. Lo que Pablo quiere enfatizar aquí es que nosotros a la hora de orar debemos tener una sumisión al orar. Que nosotros debemos estar seguros mientras nosotros oramos a quién nosotros le estamos orando, la superioridad de la persona a la que nosotros estamos orando, que esa persona, que la persona de Dios está por encima de nosotros, que es todopoderoso, que es todo suficiente, que merece todo nuestro respeto y que merece toda nuestra admiración. Y yo no debo ir donde Dios con chabacanería, dime pana, ¿qué es lo que es Dios? Eso es un irrespeto a Dios. Yo debo entender que yo estoy orando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores.
y considerar siempre ir a Dios en oración en medio de cualquier circunstancia que nosotros pudiéramos estar atravesando en nuestras vidas. No existe ni existirá un lugar más seguro que el lugar de la oración. La oración apasionada debería ser parte de la vida del creyente. Los hombres de Dios que nosotros encontramos en todas las páginas de la historia, podemos decir que había un común denominador en ellos, y era que eran hombres de oración apasionada, que duraban horas y horas orando. Moody se trasladó de Estados Unidos a Inglaterra a escuchar la predicación de Spurgeon, y cuando regresa de allá para acá, lo que a él le impactó es, él dice: yo en mi vida he visto a un hombre orar así. Es la oración de Spurgeon lo que a él le impacta, cómo este hombre oraba, con la pasión y la intensidad que este hombre oraba. Sin embargo, hoy, en la era del microondas, nosotros oramos mientras estamos medio dormidos. Señor, tú sabes que lo que te dije ayer te lo digo hoy. Y ahí mismo nos quedamos dormidos. O en otros casos creemos que la oración de los alimentos es suficiente. ¿Tú oraste hoy? Claro. Yo oré cuando iba a comer y cuando iba a cenar. Y no es suficiente. Las escrituras nos enseñan que debemos orar en todo tiempo. En todo momento nosotros debemos estar hablando con Dios, debemos procurar orar en todo tiempo, y esa debería ser la mejor decisión que nosotros pudiéramos tomar en torno a la oración. Porque la oración nos acerca a Dios, y la oración nos lleva a que nosotros podamos ver nuestra miseria. ¿Qué debemos hacer cuando las cosas no andan bien? Orar. ¿Qué debemos hacer cuando la situación se torna difícil? Orar. Cuando todo está bien y todo está en calma, orar. Porque la oración habla de nuestra dependencia a Dios y habla del señorío de Cristo en nosotros. De quien toma nombre, dice Pablo, toda familia en los cielos y en la tierra. Como Dios es el Padre celestial de todos los creyentes, Dios es el Padre de todos aquellos que confían en Él. Eso nos dice que podemos dividir la raza humana en dos grupos. Un grupo que tiene un padre y otro grupo que tiene otro padre. Hay dos tipos de hijos y hay dos tipos de padres. Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Dios es el padre de los creyentes, Satanás es el padre de los que no son creyentes. Suena duro, ¿verdad? Pero es así. Vamos a Juan. Juan capítulo 8, versículo 39, dice: respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: pero no moronta. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido de Dios. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Usted me puede decir: no está tan claro, pastor. Bueno, perfecto. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
¿Tú haces justicia? ¿Tú amas a tu hermano? Juan no le está hablando a los inconversos, Juan le está hablando a la iglesia. ¿Tú haces justicia? ¿Tú amas a tu hermano? Entonces tú eres hijo de Dios. Y la expresión que Pablo usa en nuestro texto de Efesios, cuando dice que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, esa expresión de la familia de Dios en los cielos y la tierra se está refiriendo a todos los creyentes, a todos los santos de todas las edades. O sea, los creyentes de todos los tiempos que hoy unos partieron y están en la presencia del Señor y otros que aún no han partido y están en la tierra. Se está refiriendo a todos los creyentes de todas las edades. Usted me puede decir aún, pero es que todos somos hijos de Dios porque Él nos creó. Y yo insisto, no es así. Los hijos de Dios son aquellos que creen en Él y que han depositado en Cristo su fe y su esperanza. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solo aquellos que han entregado su vida a Cristo son hijos de Dios, son adoptados como hijos de Dios. Todos somos criaturas. Los hijos son aquellos que son adoptados mediante la sangre de Cristo. Todos los creyentes, entonces, forman parte de la familia de Dios. Todos los creyentes forman parte de la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y Dios tiene cuidado de nosotros. Y Pablo está orando por la familia de Dios, está orando por esta familia espiritual y Pablo lo está haciendo de manera apasionada. Mire, escuche nuevamente el texto. Pablo dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo ora para que se nos dé conforme a las riquezas espirituales. Y las riquezas espirituales, que son las riquezas de Cristo, son riquezas incalculables, son riquezas infinitas, son riquezas inagotables. Las riquezas de nuestro Señor no tienen límite y Pablo está orando por el bienestar espiritual de la familia de la fe para que ellos puedan entender que tienen acceso a las riquezas de Cristo. Si usted busca las oraciones que Pablo hace en las demás cartas, Pablo siempre que ora, usted va a notar algo peculiar en las oraciones que Pablo hace, y es que Pablo siempre oraba por el bienestar espiritual de los creyentes, sabiendo que las cosas materiales caen en un segundo plano, que no tienen la importancia que a veces nosotros le damos, no deberían tener esa importancia, porque el Señor suplirá las cosas materiales y nosotros deberíamos enfocarnos en nuestra vida espiritual. Y que como creyentes nosotros deberíamos prestar atención a nuestra vida espiritual, deberíamos darle prioridad a nuestra vida espiritual. Eso es lo ideal, que nosotros cuidemos cada uno de nuestra vida espiritual, que nosotros aprendamos a orar, a rogar al Señor por la vida espiritual de nuestros hermanos y la vida espiritual nuestra, y que nosotros vivamos enfocados en Dios y que nosotros podamos entender, reitero, que lo material pasa aquí a un segundo lugar, que deberíamos procurar las cosas espirituales, que nosotros deberíamos esforzarnos día tras día por nosotros tener una vida
de oración, por nosotros orar de manera constante por nosotros, por nuestros hermanos, por la iglesia. Hay esposas que cuando saben que tienen ese poder, yo temo que ellas puedan orar y orar mal. Yo temo eso, que algunas mujeres se puedan ver tentadas a orar para que el Señor se lleve a sus esposos. Yo temo eso. A un hermano le preguntamos un día en un culto. Yo creo que no se van a acordar de eso porque hace mucho. Fue aquí, pero hace mucho. Hace mucho, créame que hace mucho. Le preguntamos, ¿cuál es tu petición en una ronda de oración? Y él susurró que el Señor se lleve a mi suegra. Usted dirá, pero ¿y existe este tipo de oración? Un amigo un día me dijo, pastor, como tú eres pastor, yo sé que a ti el Señor te escucha más que a mí. Y de hecho, él me dijo, yo estoy convencido que el Señor a mí no me escucha. Yo quiero que usted ore por mí, por favor, porque yo me quiero sacar el loto. Cuando yo tenía 12 años, le he hecho algunas historias cuando yo tenía 12 años, yo vivía en una segunda. Y los hijos de la señora donde yo vivía, los dos hijos de ella tenían pasola. Tener una Honda Lee en ese tiempo, eso era un lujo que no se podía dar todo el mundo. Y llegó uno de los hijos de ella, subió y me dijo, baja y cuídame la pasola. Quédate ahí abajo cuidándome la pasola. Habían unos guineitos esperándome en la mesa, con huevo. Iba a comer. Y eso me molestó mucho. Y yo bajé a cuidarle la pasola. Pero mientras yo iba bajando la escalera, yo iba diciendo en mi mente, ojalá se la roben. Así yo no tengo que volver a cuidarla más. Bueno, cuando yo bajé, la pasola no estaba ahí, ya se la había robado. Y se armó un reperpero, y se armó, y me preguntaban a mí, vino la policía, y me preguntaban a mí, y yo solo decía como aquel ciego, yo bajé, y cuando bajé la pasola no estaba. Por dentro yo estaba contento, porque el Señor me había escuchado. Ya yo tenía miedo de que yo podía pensar, porque yo sabía que yo tenía un poder, porque es que yo voy bajando y voy diciendo que se la lleve, y cuando bajo ya no está ahí. Yo estaba convencido de que yo tenía un poder sobrenatural. Es de verdad. Usted sabe que solo usted pensar algo y suceda. Y al otro día le dije a mi compañero de clase, yo les recomiendo a ustedes que no se metan conmigo. Porque le puede ir muy mal. Y había un pequeñito que se llamaba Darío, que yo le decía el enano, que me decía, ¿qué es lo que tú no vas a hacer? Digo, yo tengo poderes. Cuando me doy cuenta que yo no tengo poder, dos cosas que pasaron. Un día estaba muerto de hambre y me senté en la mesa y puse un plato vacío y pensé, pollo horneado, pollo horneado, pollo horneado. Hasta que me cansé, nunca vi el pollo. No pasó nada. Nosotros nos reímos, pero así es que nosotros vamos a orar. Nosotros queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos, porque nosotros como tenemos poder y se nos ha dado un poder, creemos que ese poder al que dice las escrituras es para que Dios haga lo que a nosotros se nos antoje y cuando a nosotros se nos antoje. Y esa no debe ser la actitud. El otro día fue que yo andaba en una bicicleta, me habían comprado una BMX y yo iba fantameando, no sabía bien todavía pedalear y alguien sacó una mano de un vehículo y me quitó la gorra que yo tenía puesta. El problema no era que me quitara la gorra, el problema era que la gorra no era mía. Y yo
me llené de coraje, agarré la bicicleta, la empuñé y pensé y dije que tenga turbo la bicicleta. Y cuando le di hacia adelante, me fui de boca con todo y me partí toda la cara. Me di cuenta que yo no tenía el poder que yo creía que podía tener y que eso que pasó ese día entonces fue una coincidencia. Santiago dice, ustedes piden y ustedes no reciben porque ustedes piden mal. Piden para gastar para su propio deleite. No persiguen la gloria de Dios a la hora de pedir. Y nosotros a la hora de pedir algo, nosotros queremos exhibir y queremos hacer cosas para que el otro vea que Dios está conmigo y que Dios y esto y que Dios esto, para ser aplaudido y para nosotros ser honrados. Y se nos olvida que la oración no es para eso. La oración no es para yo someter a Dios. La oración es para yo someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermano, a que nosotros podamos entender que cuando nosotros vamos a la oración, debemos ir a la oración entendiendo quién es Dios, quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Y cuando entendamos eso, vamos a orar de manera diferente. Vamos a orar sabiendo que estamos orando ante el todopoderoso Dios y que nosotros somos nada. Que el Señor nos ayude, hermano, y que podamos meditar en esta semana, en la oración, en nuestro tiempo de oración, en lo que estamos haciendo con nuestras oraciones, en el cómo nosotros estamos orando y qué estamos haciendo con nuestras vidas. Y el próximo domingo les invito a venir a escuchar el tema del domingo con relación a la resurrección de Cristo. Oremos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Señor, perdónanos si te hemos ofendido, si te hemos fallado, Dios. Tú nos conoces, Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser tan idealistas, sino a ser más bíblicos y a entender que tú eres la razón de ser, incluso hasta de nuestras oraciones. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra, Dios. Y ayúdanos a entender, Señor, que debemos siempre vivir sometido a tu palabra. Y que la oración no es un recurso para nosotros ir y querer sobornarte, sino que nosotros debemos ir en humildad a la oración, entendiendo que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.